Yo quiero conocer a Jesús. Damos gracias a Dios en esta nueva oportunidad que Dios nos permite hacer continuidad, congregarnos en este lugar, porque cada vez que damos cumplimiento a su palabra, somos bendecidos. Dicen amén. Este mes vamos a enfatizar el poder ganar a otros para Cristo. La Biblia dice, da por gracia lo que por gracia recibiste. Somos salvos por haber confesado a Cristo en nuestro corazón, pero tenemos una gran comisión y es poder ganar a otros para Cristo. El poder nosotros ser salvos, el poder hacer otros partícipes de esa bendición. Nosotros tenemos que estar certeros para poder transmitir un buen mensaje, para poder persuadir a otros para Cristo. Y voy a hablar acerca de este tema. ¿Cómo yo puedo ser salvo? ¿Cómo alguien puede ser salvo? ¿Cómo la salvación se obtiene? ¿Qué cosa hay equivocada en cuanto al principio o al fundamento de la salvación? ¿Cómo yo entonces puedo tener una idea correcta acerca de la salvación? Vamos por la Biblia. Quiero que esté conmigo en las Sagradas Escrituras. Vaya conmigo, Efesios capítulo 2 y versículo 8. Efesios capítulo 2 y versículo 8. ¿Cuántos están ahí? Vamos a esperar que todos estén en la cita para nosotros poder leer juntamente. Vamos a hablar acerca de esto porque es muy importante el momento de nosotros transmitir esa fe y nosotros tener los principios claros. Yo no puedo transmitirle a otro lo que yo no tengo claro. Vamos a Efesios capítulo 2 y versículo 8. ¿Cuántos están ahí? Dice Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vamos a repetirlo nuevamente, Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros podemos ver acerca de la salvación. Nosotros podemos ver que Efesios arroja documentos, arroja palabras certeras en cuanto al principio, al fundamento de la salvación. Y Efesios 2:8 utiliza la expresión salvo, porque nosotros vamos a transmitirle a alguien nuestra fe y nosotros tenemos que estar certeros, claros con lo que vamos a transmitirle a otra persona. Y vamos a la palabra. Yo voy a definir qué es o cómo es la salvación. Vaya, quiero que estén conmigo, voy a definir. En la Biblia, la salvación se refiere principalmente a la liberación del pecado y sus consecuencias, incluyendo la muerte eterna a través de la gracia de Dios en la fe en Jesucristo. Es un don gratuito que Dios implica reconciliación y vida eterna. Este término tiene que ver con reconciliación con Dios. Cuando Adán y Eva pecan, fueron expulsados del Edén. Eso se llama separación de Dios. Y a causa del pecado, el hombre está separado de Dios. Y cuando el hombre es salvo a través de la fe en Jesucristo, hay reconciliación. El pecado, y somos libres de todo pecado. En la Biblia muestra a gente, personas que en un momento dado se acercaron a Jesús, el portador de vida eterna. Se acercaron a Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Un joven que se acercó a Jesús de manera diferente. La Biblia muestra por lo general a la gente acercándose a Jesús porque tenía un familiar enfermo, porque tenía hambre, porque había algún problema. Y los problemas ayudan para acercarnos a Jesús. Pero la Biblia muestra a este hombre de una manera diferente. Era joven y era rico. Y se le acercó para preguntarle algo diferente. Le estaban preguntando por algo espiritual. No se estaba acercándose para hacer una pregunta material. ¿Cómo podía ser más rico? Nada de esto. Sino que se acercó para preguntarle cómo podía él tener la vida eterna. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Se acercó diferente. Porque este tema es importante. Eso fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz por nosotros.
Eso fue lo que Cristo fundamentó en la cruz. Murió y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Cristo murió por nosotros. Y Él se acerca diferente. Señor, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Pero no solo Él. La Biblia también dice que cuando los apóstoles, Pablo, estaban encarcelados, Dios los liberó de la cárcel. Y cuando son liberados, el guardián, cuando los vio, quiso tomar y matarse, quitarse la vida porque se habían escapado. Y Pablo le dice, no te hagas daño. Y él empezó a compartir de la fe en Cristo. Y él también le preguntó, Hechos 16:30, él le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se estaba interesando por algo espiritual. El carcelero, el jefe de la guardia, le dice a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Fíjate, se estaban interesando por este tema de la salvación. Ellos estaban no en una plataforma física de esta vida, sino que estaban pensando, Señor, ¿qué hay después de la muerte? Señor, ¿cómo yo puedo estar contigo después de la muerte? Hoy en día se enseña que cuando el hombre muere, se acaba todo. Que cuando el hombre muere, se acaba todo. De una u otra manera, están documentando a la gente de una manera incorrecta. Y la Biblia habla de salvación, habla después de la muerte. ¿Qué hay después de la muerte? El joven rico y el carcelero estaban hablándole a él, Señor, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué será de mí después de la muerte? ¿Cómo yo puedo estar contigo después de la muerte? Hay regocijo cuando alguien muere con la fe en Cristo Jesús. Hay regocijo, aunque hay un dolor porque se desprende un familiar. Pero si hay una esperanza, un gozo, es cuando esa persona obtiene salvación por poner la fe en Cristo Jesús. Aunque hay dolor, pero hay regocijo a la vez, una vez, porque hay salvación. Y estas personas se acercaron al Señor para preguntarle acerca de este tema. Y voy a hablar cómo nosotros podemos entonces tener esa bendición. Y hay principios de la salvación en Cristo Jesús. Porque yo debo estar claro, escuche, nosotros en este mes vamos a trabajar en poder ganar a Cristo. Nuestros familiares, nuestros amigos, la gente que nos rodea, la gente que nos topamos con ella, nosotros vamos a transmitirle la fe. Pero yo tengo que estar seguro que yo soy salvo. A veces nosotros mismos hay carencias, Señor, ¿será que yo soy salvo? En un momento, ¿será que si el Señor viene en esta noche, yo me voy con el Señor? Señor, ¿será que tú vienes y yo partiré contigo? Señor, si llego a morir, ¿será que yo me voy contigo? Y en nosotros no hay seguridad. Si yo no estoy seguro, ¿cómo transmitirle seguridad a otra persona? ¿Cómo yo puedo transmitirle a una persona seguridad si yo mismo no estoy seguro? Yo tengo que asegurarme de que yo, en mi fe en Cristo Jesús, yo soy salvo. De nada me serviría a mí, por otra parte, yo tratar de ganarme a otros si yo estoy mal con Dios. La Biblia dice, ¿de qué le servirá al hombre si ganase todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará por ella? ¿Qué tal que yo me afane a ganarme a otros para Cristo cuando yo estoy en una condición crítica? Cuando yo estoy de desobediencia a Dios. Y este tema lo vamos a desarrollar cuando estemos viendo los requisitos para yo poder ser salvo. Si Cristo viniera en esta noche, en este día, o yo muriera, yo voy a su presencia. Y yo tengo que tener seguridad en Cristo Jesús. Dicen amén. Dice acá también que nosotros necesitamos seguridad. Voy a hablar de efectos de la salvación. Número 1, yo tengo vida eterna. Por creer en Cristo Jesús, yo tengo vida eterna. Yo no puedo estar vacilante en cuanto a este tema. Yo tengo que tener seguridad. No solo para transmitírselo a otro, sino que yo debo estar seguro que si Cristo viene o esta noche o muero, yo voy a su presencia. Dicen amén. Yo tengo que estar seguro porque la salvación da vida, es vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 15. Juan capítulo 3, versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El creer en Cristo Jesús me da seguridad de que yo tengo vida eterna. Yo camino, yo duermo en tranquilidad. Yo respiro
Yo me muevo con tranquilidad porque yo he creído en Jesucristo y esa es mi seguridad, esa confianza de yo tener vida eterna. Número 2, yo soy libre de condenación. Que el que está sin Cristo está bajo condenación y yo tengo que tener seguridad, yo soy libre de condenación. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El estar en Cristo, un efecto de la salvación, es que yo no estoy en condenación, yo estoy bajo bendición. Usted está bajo bendición, no está en condenación. Porque hay gente que está viva, pero está condenada a vida sin fuera del Señor. Está separado del Señor. Está condenado en sus delitos y pecados. Aunque se esté corriendo, brincando, bailando, esa persona está bajo condenación porque está sin Cristo. Porque anda conforme a la carne. Y aquí por el contrario dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo tengo un reto para salvación, es que yo tengo que andar en el Espíritu, no en la carne. Dicen amén. Yo tengo un reto día a día, poder andar en el Espíritu, satisfacer a Dios y no satisfacerme a mí mismo. Número 3, yo soy reconciliado con Dios. La gente puede estar enrolado en la iglesia, puede estar congregándose, puede estar sirviendo, puede estar dando para Dios y ser enemistad con Dios. La gente puede estar enrolado en la iglesia, puede estar cerca donde Dios está, pero hay personas que están en una enemistad con Dios. Y cuando yo acepto a Cristo, yo estoy bien, yo tengo una buena relación con Dios, yo soy reconciliado con Dios. Dice la palabra del Señor. Colosenses 1:21, Colosenses capítulo 1 versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo las malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjate, Colosenses da documentación que en otro tiempo que estábamos en Cristo, éramos enemigos de Dios por las malas obras, pero ahora en Cristo yo estoy reconciliado con el Padre. Yo tengo amistad con el Padre, yo tengo comunión con el Padre, y esto me da a mí la certeza de salvación. Número 4, Él es libre de pena. Cuando alguien comete un delito, que hay una pena, una sentencia sobre él. Pero como yo, cuando tener a Cristo, un efecto, número 4, de que yo estoy libre de pena. Y mis pecados, yo me arrepentí y yo soy libre de toda pena, porque yo me arrepentí. No el hecho de que la gente dice que peca y reza empata, no, acá es diferente. Nosotros confesamos nuestro pecado y fuimos apartados de toda maldad. La Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tener amistad con Dios es diferente a como el hombre lo plantea. La Biblia habla de arrepentimiento y abandonar ese pecado, y yo estoy libre de pena. Vaya conmigo, Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Todo lo que había contra nosotros, la maldición que trae el pecado, la desobediencia, cuando Cristo va a la cruz, toma nuestro pecado y nuestra maldición y la clava en la cruz, y nosotros somos libres de toda pena que haya sobre nosotros. Si nosotros un arrepentimiento genuino, nosotros somos libres de toda pena que haya. Número 5, nosotros tenemos una bendición, que la salvación es personal. La salvación es personal, pero tiene una connotación, un segundo efecto, que se vuelve colectiva. Cuando yo me convierto, mi familia entra en la promesa. La Biblia dice, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando yo me convierto al Señor, mi familia entra en la cobertura. Esto me da autoridad y me da seguridad para orar por ellos, porque ellos están bajo la cobertura. Como cuando tú tomas
un seguro o tiene la EPS, esa EPS cubre el grupo o el rango familiar. La salvación tiene una connotación que después de ser personal se convierte colectiva. Ellos están bajo la promesa. Cuando tú estás orando, tú declaras la palabra. Padre, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo oro por mi familiar. Y usted empieza a hablar, usted tiene autoridad, porque esos son efectos de la salvación. Tu familia entra en la cobertura y la protección de Dios. Dicen amén. Mi familia debe ser salvo también en el nombre de Jesús. La Biblia muestra que cuando alguien recibía al Señor, ¿qué hacía? Lo llevaba a su casa. Dice la palabra del Señor, Lucas 19:10, cuando Jesús va entrando a Jericó y ve a Zaqueo en el árbol. ¿Qué le digo? Fíjate, no lo estaba viendo como individuo, lo estaba viendo como núcleo familiar. Le digo, desciende de ese árbol porque es necesario que yo pose en tu casa. Estaba hablando del núcleo familiar. Y en efecto, cuando Jesús va a la casa de él, ahí se reunieron sus familiares y los amigos más cercanos. Porque la salvación tiene una connotación que se convierte en colectiva. La gente que está a tu alrededor entra en la promesa de Dios. Esa es bendición. No soy solo salvo yo. En el plano de Dios, en el corazón de Dios, no está solo que tú seas salvo, sino que tu núcleo familiar, tus vecinos más cercanos, se convierten en el Señor. Dicen amén. Hay autoridad, hay promesa para yo orar en el nombre del Señor. Número 6. No solo el que está cerca a mí, sino que el radio de expansión se amplía. El Señor, cuando dio la gran comisión, que dijo, por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando a los apóstoles, Hechos 1:8, le dijo, y revisaré el poder y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El radio de salvación se amplía para los demás. No solo en mí, mis familiares, los más cercanos, sino que el radio de salvación se amplía. Nosotros a través del celular podemos ganarnos a otros que están de aquel lado del mundo. Eso se llama efecto de la salvación. Allá hay bendición. Yo puedo ganar a otros con la tecnología. Yo puedo alimentar a otros y traerlos a Cristo, aunque físicamente estemos separados, pero yo puedo cumplir la gran comisión a través de Hechos. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos en toda la tierra. Número 7. Soy nueva criatura. Esto me ata a que me ancla a que cuando yo tengo salvación, yo soy una nueva criatura. Yo ando diferente. Yo ando de una manera diferente. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son ellas nuevas. La salvación lleva cambios. La salvación exige cambios. Manera diferente de actuar, manera diferente de pensar. De modo, fíjate, está enlazando. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Fíjate, un efecto de la salvación es que en mí hay una nueva criatura. Tengo vida diferente, ando diferente. Hay cosas que yo hacía que quedaron atrás. Dicen amén. Si yo mirase espiritualmente para atrás, hay cosas que ya no practico. Hay cosas que ya no vivo. Porque quedaron como atrás. Efecto de la salvación. Ahora voy a hablar cosas, mitos que la gente y la religión ha plasmado en el hombre. Voy a hablar de cosas que no proporcionan salvación. Y por los medios de comunicaciones aún lo socializan. Doctrinas, religiones, documentan mal a la gente. Y por lo que nosotros vimos, lo comparamos a lo que está en la palabra de Dios, cosas que nos ayudan y son efectos de la salvación. Pero voy a hablar cosas que no proporcionan salvación, no nos ayudan, no nos fortalece la salvación. Número 1, el hombre dice que es salvo por las buenas obras. Usted ha visto gente que cuando hace un favor a alguien, un acto de misericordia, que le dice, te ganaste un puesto en el cielo. Y esto el hombre se lo ha creído. De hecho, hoy en día hay deportistas
cantantes, empresarios que hacen fundaciones para ayudar a la gente pobre. Porque creen que de esta manera van a ganar su puesto en el cielo. Es más, el error, el pecado que hacen, lo quieren mandar con buenas obras. Hay gente que no lo hacen tanto por ayudar, no lo hacen tanto por misericordia, lo hacen para poder tapar el pecado que están haciendo. Lo hacen para poder enmendar y poder decir, aunque yo hago cosas malas, pero también hago cosas buenas. Un médico me decía a mí, yo hago cosas malas, pero cuando hago cosas malas ya no soy tan malo. Suena vieja, pero no es así. Fíjate cómo el hombre, porque le han enseñado que cuando el hombre hace cosas buenas se puede ganar un puesto en el cielo. El texto que leímos como base, Filipenses 2:8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea, la Biblia es contundente. Aunque el hombre, el diablo lo socializa de otra manera, la palabra de Dios nos aterriza. ¿Qué es lo que es? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Yo estoy llamado, usted está llamado a hacer buenas obras. Pero las buenas obras no te garantizan el cielo. Repito, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y el tener a Cristo en el corazón nos lleva a hacer buenas obras, ser caritativos. A veces ayudamos a alguien que no conocemos porque tenemos a Cristo. Pero esas buenas obras no me garantizan a mí el cielo. Estoy llamado a hacerlas, pero no me garantiza el cielo. Sino la fe en Jesucristo me da vida eterna. Efesios 2:8-9. Cosas que no proporcionan vida eterna. Número 2. Practicando algún tipo de religión. Hay gente que uno lo aborda para predicarle de la palabra de Cristo. ¿Y qué nos dice? Ponen una barrera. Yo tengo mi propia religión. Cuando Cristo vino a la tierra, no vino a implementar un nuevo sistema de religión. Por el contrario, la religión es una excusa que el hombre se ha inventado para evadir responsabilidades delante de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que ha plasmado que es a través de Jesucristo y no a través de una religión. Por lo tanto, la religión no me acerca a Dios, por el contrario, me aparta y me excusa de mis responsabilidades con Dios. Sino solamente Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Cuando habla del camino, no dice, es uno de los caminos, el camino, no solo. Dice la verdad, y si hay una verdad, si Cristo habló una verdad es porque es una mentira. Y la mentira es la religión. Y la vida, es la vida, y ahí no está hablando solo de vida en la tierra, vida eterna. Entonces es importante que ni las buenas obras, ni el practicar una religión, me dan vida eterna. Número 3. Hay personas que dicen, cuando se muere, se acaba todo y se van con Dios. Fíjate cómo hablan, que al morir, Dios me va a recibir. Dios me va a recibir a mí y ahí acaba todo. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito buscar a Dios. Yo no necesito leer la palabra. Porque cuando muera, se acaba todo. Y la Biblia, nota lo que dice. Esté conmigo ahí. Juan capítulo 5. Anótalo. Juan capítulo 5. Versículo 29. Juan capítulo 5, versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Firme, contundente. Habla de dos posibilidades. Dos caminos. Resurrección para vida eterna y para condenación. Y la persona, cuando reciba a Cristo, irá para resurrección de vida eterna. Entonces nosotros podemos ver que cuando muera yo arreglo todo. Nosotros tenemos que arreglarlo ahora que estemos aquí en la tierra. Aceptar a Cristo en nuestro corazón. Dicen amén. Número 4. Confesando de que yo soy bueno. ¿Cuánta gente, sé que usted lo ha pasado o ha escuchado, cuando vamos a llegar a alguien para predicar, dice, yo soy bueno, yo no robo, ni he matado a nadie? ¿Cuántos le han pasado eso? ¿Cómo la gente se excusa porque yo soy bueno? ¿Cómo la Biblia habla totalmente lo contrario? Vaya conmigo. Romanos 3:12. Romanos 3:12 dice lo contrario. Cuando yo digo que soy bueno, Romanos 3:12, todos
se desviaron. ¿Cuántos? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por el contrario, esa teoría es falsa. Necesitamos a Cristo. La Biblia dice en Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. De nada sirve mi justicia. Por eso que Cristo muere en la cruz por nosotros. El único que pudo satisfacer la voluntad del Padre se llama Cristo. Por lo siguiente, Él es el que nos da vida eterna. Mi propia justicia no me garantiza a mí. Nosotros fallamos todos los días. Si no de palabra, de pensamiento, de acto, pero ahí estamos en problemas. Y necesitamos todos los días arrepentirnos y estar en comunión con el Señor. Yo soy bueno, no tiene validez delante del Señor. Número 5, poner la fe en otra persona. Hechos 4:12. Hechos 4:12. En ninguno hay personas que ponen la fe en alguien que está muerto o alguien que está en la Biblia que murió. Pero la Biblia habla de un solo Salvador. ¿Dónde están ahí? Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo. Cuando alguien muere con la fe puesta en otra persona, su alma se va a perder. Solamente Cristo da salvación. Escuchaba una vez cuando una cantante importante mundial estaba muerta y tenía una estampa de una virgen. Y el que estaba ahí decía, ella murió con la fe en esa persona y lo va a hacer salvo. Cuando la Biblia dice que no hay ninguno que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. No hay más nadie. Como la gente por la televisión lo socializa y la gente aplaudía sin saber lo que dice la palabra de Dios. Porque en ninguno hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Esto es claro, porque al momento de tú saberlo, te da seguridad a ti, te da paz. Dios me da tranquilo. Y poder transmitir a otro seguridad. Lo que vas a hablar se lo vas a plantear con seguridad. Dicen amén. La salvación es una elección personal. Una vez predicamos a una señora y ella me dijo, no, yo no necesito ir a la iglesia porque yo tengo 4 hijos que son cristianos. Fíjate, ella aceptaba el poder buscar a Dios. No digo que no tenía que ir a la iglesia porque los 4 hijos eran cristianos. Y la salvación decíamos que es algo personal. La Biblia dice cuando Jesús, Lucas 23:42-43, Jesús es personal la salvación. Cuando Jesús está siendo crucificado entre los ladrones, uno le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos. El otro le dice, aún estando en esta condición y no temes a Dios, si nosotros fuéramos juzgados, bien haría. Pero este hombre es inocente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo le digo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el reino del cielo. Uno se perdió y otro se salvó. La salvación es personal. Nadie puede decidir por mi salvación. Ni me garantiza que toda mi familia sea cristiana. Yo tengo que tener salvación directa con el Señor. Es bueno que yo estoy en la promesa, porque un familiar mío, decíamos en la introducción, un familiar mío es cristiano, yo entro a la cobertura, pero esto a mí no me garantiza salvación. Yo tengo que buscar mi propia salvación. Dicen amén. Esto no me va a dar salvación. Ahora, ¿cómo podemos ser salvos? No solo para mí, me va a dar seguridad por la palabra en esta mañana, sino que cuando yo vaya a papá, mamá, o a un hermano, o alguien, a un vecino, yo voy con seguridad para hablarle porque yo soy salvo. Es como cuando tú usas un producto y te funciona. Cuando tú usas un medicamento y te sirve, tú que le dices a la persona, te lo recomiendo. Porque ya tú pasaste por la experiencia y sabes que eso funciona. Tienes seguridad de decirle a alguien, te lo doy, úsalo que te va a servir. Porque ¿qué? Yo tengo seguridad y cuando yo tengo seguridad me voy a motivar a otros a hablar de Cristo. Hay gente que no se motiva a hablarle a otros de Cristo porque ellos no tienen seguridad. Dudan de su salvación. Dudan con su relación con Dios. A veces su relación no está bien con Dios y esto lo priva de tener seguridad para transmitirle seguridad a otro. Cuando voy a predicar, a mí me toca orar y predicar. La salvación la hace el Señor. El milagro más grande es la salvación. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Eso no es mi labor. Eso no es tu labor. Nosotros no convertimos a nadie. Nosotros oramos y predicamos. El que se convierta es trabajo del Espíritu Santo.
Cuando yo trate de cambiar a alguien, voy a quitarle el trabajo al Espíritu Santo. Eso es un milagro. La conversión es un milagro por encima de una resurrección. Repito, la salvación es un milagro más grande que una resurrección. Nosotros hemos ido a orar por alguien que el médico dijo tiene 3 horas. Lo desconectamos o no desconectamos y va a morir. Y la persona, Dios la ha levantado y hoy no está con el Señor. ¿De qué se vio? Eso, lo más importante es la salvación. Ya está en Dios el sanarlo, por eso es lo más grande. ¿Qué cosa me da salvación? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Decíamos a manera introductoria, tener a Cristo es el paso que me da a mí salvación. Eso me va a otorgar a mí la seguridad de que Cristo viene o yo me voy con Él. Número 2, tengo que estar arrepentidos. Fíjate, cuando los apóstoles fueron a predicar, el Señor le da una orden y le dice, y les ordenó predicar arrepentimiento para perdón de pecados. Yo tengo que estar arrepentido. Hay gente que ha pecado, pero no se ha arrepentido. Y yo tengo que estar arrepentido, es volver a Dios y dejar de practicar lo que yo estaba practicando. Porque si no, no estoy haciendo nada. De nada vale cometer el pecado en la mañana y pedirle perdón en la noche. Pero al día siguiente, en la mañana, vuelvo a cometer el mismo pecado. Y en la noche le pido perdón a Dios. Pero al día siguiente hago lo mismo. Y me paso toda la vida en lo mismo. Ahí no hay arrepentimiento. Arrepentimiento es desprendimiento del pecado. Dicen amén. Lucas 24:47. Y al que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es importante porque yo estoy arrepentido. Cuando el hombre de la cruz, él reconoció al Señor y se arrepintió, y eso te da a ti seguridad, porque tú estás arrepentido, ya tú no practicas el mismo pecado, ya te arrepentiste. Número 3, hay que andar en santidad. Yo tengo que andar en santidad. Santidad es un estado en el cual yo me desenvuelvo. Es fácil ser santo aquí en la iglesia, pero allá afuera, donde yo me tengo que también comportarme de la misma manera, dice la palabra del Señor. Vaya conmigo. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia es contundente. Sin santidad nadie verá al Señor. Es importante, porque esto sí me garantiza a mí vida eterna, porque yo estoy arrepentido y yo ando en santidad, y la santidad me proporciona a mí seguridad y me da vida eterna, porque yo estoy arrepentido. Número 4, la salvación. Decía manera de introducción también que la salvación yo la tengo ahora que estoy vivo. Cuando yo muero no sirve de nada arrepentirme. Cuando vamos a orar, porque nos invitan a un funeral a llevar una palabra a orar, no oramos por el muerto, oramos por los que están vivos, que Dios lo fortalezca, porque el muerto tomó la decisión cuando iba a su alma, ya está muerto. Oramos para que Dios fortalezca a los que están vivos, los familiares. Y número 2, predicamos la palabra para que ellos escuchen el mensaje y venga arrepentimiento y venga salvación. La persona ya tomó su decisión cuando iba, pero es importante predicar para que ellos conozcan la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra convierte el alma. La satisfacción de nosotros, cuando ha muerto alguien familiar, hay dolor, porque hay un desprendimiento, pero hay seguridad que esa persona se va con el Señor. Eso no da seguridad, no, tranquiliza el poder saber que está en presencia del Señor. Jesús, hablando de este tema, hablando de resurrección, precisamente cuando se encontraba habiendo resucitado a Lázaro, había resucitado a Lázaro, y Lázaro, la Biblia dice que era amigo del Señor y que el Señor lo amaba. O sea que él tenía una posición de bendición, porque era una persona que conocía al Señor. Y Jesús está hablando de este tema, está hablando porque Lázaro había resucitado. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús dijo, Jesús hablando de esto dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
no morirá. Primero habla de vida y después de creer. 26, versículo 26. Y todo aquel que vive no morirá eternamente. Primero aparece la palabra cree y después muere. Es importante. Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos están ahí? Juan 11, 25, 26. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Primero aparece vida, después muere. No vivirá. Y todo aquel que vive y cree. Primero aparece vive y después cree. No al revés. Entonces es importante transmitir el mensaje de salvación. Porque cuando vayas a hablarle a alguien, tú vas a tener ahora argumentos para poder tener tú primeramente seguridad y poder transmitírselo a otros. Este mes vamos a trabajar. Vamos a hacernos una lista. Usted ahí en casa, una lista de las personas que primero vas a orar y después le comparten la palabra. Repito, no te preocupes si esa persona se convirtió o no convirtió, porque eso es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es orar y predicar. El día que tú quieras cambiar a una persona, hay un error. El trabajo nuestro, hazte una lista y ora. Sé que a muchos le hemos ido a predicar a un familiar y nos salen con piedra en la mano. Eso no es tu problema, eso solo hace el Espíritu Santo. Mi trabajo es orar y predicar. Cada vez que yo pueda lanzarle la palabra, hay gente que ni siquiera permite que nosotros le hablemos. Pero Dios te va a dar el espacio y tú vas a lanzar la palabra. Y esa palabra no regresa vacía, que lo hemos estudiado. Que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumplirá el efecto por el cual Dios la envía. Importante. Hazte una lista, empieza a orar y dar la palabra a ellos, invítalo a la iglesia. ¿Cuándo lo va a traer el Espíritu Santo? No es trabajo de nosotros. Nosotros tenemos que afanarnos en orar. Ponte en pie, vamos a orar en esta mañana. No te entretengas, Dios está aquí. Este tema le interesa al Señor. Este tema, como todos los temas que están en la Biblia, le interesa al Señor. Y este es el plan, el diseño del Señor. Porque la salvación, en el momento que el Señor mismo está en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Génesis 3:15, el Señor lanzó una promesa, que Jesús vendría a la tierra a morir por nosotros. Desde el mismo hombre, cuando cayó en condenación, cuando fue separado de la presencia del Señor, el Señor mandó una promesa de que Cristo venía a morir por nosotros. Y se dio cumplimiento que Cristo murió y resucitó. Y el Señor está aquí en esta mañana. Y el Señor quería impartirte a ti la seguridad de que tú tienes vida eterna. El Señor quiere darte seguridad, paz, que si Él viene o tú mueres, tú tienes vida eterna. Pero hay efectos de la salvación, de que no estás en condenación, estás bajo bendición. No estás bajo pena, no estás penalizado, estás justificado. Y Dios aquí está en esta mañana. Dios quiere darte seguridad, que eres salvo. El que tiene el Hijo de Dios tiene vida eterna. Quien no tiene al Hijo de Dios no tiene vida eterna. Y en esta mañana, yo quiero orar en esta mañana. Quiero clamar delante de tu presencia, Dios, porque ciertamente tú estás en este lugar y honramos tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu fue puesta a tu palabra y ella cumple el efecto que tú envías, Señor, y es poder traer salvación y seguridad. Y aún quiero orar, Señor, ahí donde tú estás, empieza a orar con Dios, que tú puedas afirmarte en Dios, que tú puedas reconciliarte con Dios. Si hay algo que tú tienes que pedirle perdón a Dios, dile: Dios mío, perdóname, porque la salvación nos lleva a andar en santidad, nos lleva a andar en el Espíritu, porque ese es el efecto, esas son condiciones. Somos nueva criatura y las cosas viejas han de pasar. No es posible poder arrastrar errores, pecados en nuestra vida. Y Dios está en este lugar. Dios quiere que tú salgas diferente de este lugar, porque la salvación te ancla a andar diferente, a actuar diferente, a hablar diferente. Dios está aquí en esta mañana. El Espíritu de Dios está aquí esta mañana para ayudarnos de tener salvación y seguridad. Yo quiero orar en este día que comenzamos esta serie de poder ganar a otros para Cristo. Yo voy a orar, quiero orar. Mientras estoy orando, empieza a orar por tus familiares. Preséntalos solos a Dios con nombre propio.
No importa cuántas veces intentaste predicarle. No te preocupes. No te centres en cuántas veces te rechazaron y rechazaron la palabra. Ellos están bajo la promesa. Padre, en esta mañana, tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bajo esta promesa, bajo esta autoridad, bajo lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, yo quiero presentarte, preséntale a Dios tu familiar con nombre propio. Padre, en esta mañana presentamos nuestros familiares delante de tu presencia. En esta mañana los presentamos, Señor, porque ellos hacen parte de la cobertura, Padre, de la vida eterna, de la connotación que nosotros seríamos salvos y ellos también, Señor. Por el cual yo empiezo a orar, me uno a orar por ese familiar, para que tú toques su corazón, para que tú lo sensibilices, Señor, para que tu palabra pueda llegar, Señor, sobre su corazón y traerlos a salvación, Dios mío. Oramos para que tengas misericordia de ellos, Señor. Oramos, Dios, porque seremos salvos nosotros y nuestra casa, Señor. Y oro, Señor, por esa bendición de poder traerlos a Cristo, de poder llevarlos a tus pies. Y empezamos a orar, Señor, en esta hora, para que tu Santo Espíritu los convenza de pecado, de justicia y de juicio, tal cual es escrito en tu palabra, para que tú los toques, Señor. Danos la bendición, la sabiduría, ponnos las palabras exactas para poder ganar a otros para Cristo, Señor. Para que ese familiar, aunque esté duro, tu presencia pueda cambiar ese corazón de piedra por uno de carne, Señor. En esta hora, Señor, oramos para que tú los toques, Señor, en el lugar que se encuentra. Habla a su corazón, dale una experiencia, trata con ellos, Señor. Yo oro para que tu presencia toque ese corazón, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, oro, Dios mío, para que al hablarle, la presencia tuya esté delante de nosotros y puedas tocar ese familiar, Dios mío, que está bajo la cobertura, bajo la promesa, Señor. En esta hora oramos, Señor, para que tu palabra, oh Dios, que haya caído un buen terreno en nuestro corazón. Salir de este lugar diferente, con la seguridad de tener vida eterna, Señor, con el compromiso de andar diferente. Padre, te damos gracias. Yo oro, Dios, dándote gracias. Yo bendigo a ellos, Dios mío. Bendigo a tu iglesia. Yo lo bendigo, yo bendigo esta semana. Oro para que Dios te guarde. Dios guarde tu entrada, Dios guarde tu salida. Donde tú entres, Dios vaya contigo. Levanta tu mano para que recibas tu bendición por este mes. En el nombre de Jesús. Dios sea que vaya delante de ti. Así es, Señor Dios. Que venga, Dios lo en ponga el nombre de favor. Jesús. Que Dios guarde tu entrada y tu salida. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que esta sea una semana de inicio de bendición, que el favor y la mano de Dios esté contigo y sobre tu casa. Que de esta manera estamos despedidos. Dios le bendiga, Dios le guarde. No salga de aquí sin bendecir a su hermano. Bendiga con una buena palabra, suelte una palabra, porque cuando usted suelta una palabra a su hermano, esa palabra se le va a devolver para usted. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Dios les bendiga y Dios les guarde. Padre, en esta mañana, Dios, llegamos delante de ti. Qué bueno, Dios, que una y otra vez nos permite reiteradamente entrar en tu presencia. Quiero orar, Dios mío, queremos orar, unirnos en oración para pedirte, Señor, por este bebé. Padre, tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos, Señor. Y oramos para que tú puedas guardar su vida. Dios, que pueda tomar control de su vida, Señor. Padre, sus emociones, que tú puedas tener y dar paz a su corazón, que pueda tener sueños placenteros, que la presencia tuya lo aborde, toque su corazón, su vida, Señor. Tome control del lugar donde él duerme, en ese lugar, en esa casa, en esa vivienda. La presencia tuya esté con ellos, Señor. Que tu presencia lo pueda, oh Dios, tomar control. O tu palabra dice que caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a él no llegará. Y oramos, Dios, para que ordene, Señor, todo lo que está en su vida. En el nombre de Jesús. Amén.